Bueno, les agradecemos su presencia, aunque seamos poquitos, público selecto, para esta pequeña plática sobre nuestra propuesta para la materia Teoría de la Actuación 2 de la obra Cantata de Guerra. Tomamos un texto que es bastante complicado y le aplicamos una propuesta de montaje basadas en las ideas del teórico alemán Bertolt Brecht. La idea de este trabajo que estamos aquí desarrollando es que sea un montaje en el cual estemos utilizando elementos tanto de distanciamiento, del gesto, para la realización de este montaje, para cumplir objetivos muy específicos de índole social. Como vamos a ver un poquito más adelante, Bertolt Brecht es un dramaturgo que siempre estuvo interesado en que el público analizara la puesta en escena, que no fuera algo emotivo, sino que fuera algo realmente que generara un cambio a nivel social. Entonces pretendemos, a partir de esta propuesta, que sea el anteproyecto de una obra en la cual el espectador realice una concientización del tema de la guerra. Bueno, como en el siglo XXI, pues empezaron las nuevas tecnologías, empezaron las nuevas redes de comunicación, todo este sistema de nuevas tendencias tecnológicas que están dando a la humanidad un paso hacia adelante, pero los conflictos sociales que se han ido acarreando a través de los siglos pues no han desaparecido. La gran diferencia está que hoy en día realmente podemos conocer, y a la vez no, qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos estar enterados día a día cómo va la guerra de Siria, pero realmente los medios de comunicación nos dan la información que ellos quieren que conozcamos. Nos están volviendo fríos hacia el enemigo y nos están volviendo empáticos hacia las pobres víctimas de Francia, claro está. Entonces esta selección de la información y esta selección de lo que debemos de sentir es precisamente lo que queremos romper usando las técnicas del distanciamiento Brecht. Es decir, distanciar a la gente del tema de la guerra porque nos han acercado tanto a ella que ya tomamos una postura demasiado subjetiva. Entonces tenemos que alejarnos para volver a la objetividad. Es de ahí que sale pues esta idea, este proyecto. Vamos a empezar hablando un poquito sobre las técnicas de distanciamiento de Bertolt Brecht con mi compañera Cintia. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, cuando escuchamos hablar de Brecht, pues hablamos de lo que es el teatro épico, que es el teatro creado por Bertolt Brecht, que viene siendo una contrarrespuesta a lo que es el teatro realista naturalista. Bertolt Brecht creía que el arte debía tener una función social, o sea, y en este caso en el teatro él decía que su función no era nada más mimetizar la realidad o entretener a un público. Lo que él pensaba era que el teatro daba la posibilidad al espectador de poder cambiar la realidad, algo en su entorno, mediante la reflexión, mediante el sentido crítico. Entonces él hablaba de un distanciamiento. En lo que proponía Brecht en su teatro era que el público no tenía que sumergirse emocionalmente en lo que se representaba en el escenario, sino más bien guardar esa distancia para poder observar desde afuera y generar así un sentido crítico ante lo que estaba ocurriendo. Las herramientas que él utilizaba para crear esta distancia los principios básicos era el rompimiento de la unidad tiempo, lugar y acción, rompimiento de la cuarta pared. Generalmente el personaje, o tenemos un narrador o el personaje se está dirigiendo directamente al público. Esto era con la intención de que el público estuviera consciente de que había una ficción. Y de las herramientas que él se utilizaba para crear este distanciamiento, pues utilizaba el gestus, la exageración corporal, ponía anuncios, pancartas que anunciaban con anticipación la acción que iba a ocurrir, la aparición de carteles, proyecciones,
básicamente era lo que él implementaba en sus obras para poder evitar, más bien para crear ese distanciamiento de lo que sucedía en el escenario con el espectador. Él dice que el arte siempre va a tener una función social. Va más allá del querer hacer que el espectador sea un voyerista o más allá de nada más entretenerlo. Él veía en el teatro la posibilidad de que se pudiera cambiar algo en el entorno mediante la reflexión ante lo que se proponía, y generalmente se lleva a escena temas que están aconteciendo, ¿sí? que están en el entorno, y pues era lo que él proponía también con su teatro épico. Agregando, también usaba la música como distanciamiento, muy importante para él. Usaba la música en contra del movimiento. Si la escena era triste, tal vez no tenía que ser la música triste, era todo lo contrario y viceversa. Eso ocasiona un choque, un distanciamiento en el espectador y lo hace despertar. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, Cantata de guerra de Larry Tremblay. Cito a Sergio García, quien dirigió esta obra hace poco, hace algunos años. Cantata de guerra es un poema dramático, donde la hostilidad y la agresión de la que habla Miller están presentes desde las primeras palabras. En esta obra no hay ubicación geográfica definida y los personajes sí pueden llamarse así, son más bien representantes de roles sociales de cualquier cultura. El padre, el hijo, los soldados, el coro de los soldados. El tiempo de la representación sería el tiempo sin tiempo de la poesía. Vamos a hablar un poquito de la obra de Cantata de guerra y del autor, en este caso Larry Tremblay, Juan Daniel y Gerardo, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a comentar. Bueno, Larry es de Quebec, de Canadá. Por lo tanto, la mayoría de su información era en francés. Todavía no sé. Entonces, tuve que traducirla un poco. No hay como que muchas páginas que estén realmente en español que hablen de Larry. Generalmente lo que traducen son sus obras más que su información, como que la gente casi no busca de Larry, entonces la mayoría está en francés. Pero lo que puede traducir de francés a inglés y luego a español es que es de Quebec, estudió en lo que sería la Universidad de Quebec y también hizo varios viajes en lo que sería la India, donde estudió lo que sería la sociedad y donde también aprendió lo que es un baile, el Kathakali, que es un baile teatro que es muy popular ahí en la India, que de ahí agarró como que parte de la esencia para después ponerlo en sus obras. Otro tema muy importante que también generalmente habla en sus obras o que pone en los personajes es que tienen algún trastorno mental. Que tal vez en Cantata de guerra no es tan definido, pero en otras obras también. Otro tema muy importante que también habla en sus obras son de su lugar de origen, que es un país que realmente casi nadie conoce, que se llama Chicoutimi, Quebec, que es la primera vez que había escuchado de él, entonces por eso casi no se escucha tanto de él y pues le gusta hablar de eso, de su lugar de origen. No sé. Sí, se dice que en sus obras aparecen personajes con trastorno mental. En la obra se presenta, hay un intercambio ahí de personalidad, de repente de personaje, el padre y el hijo. Entonces, yo siento que si representar ciertos papeles puede ser en esto ser como esquizofrenia, ¿no? ¿De acuerdo? Que de repente cambiamos de acuerdo a la situación que estamos viviendo, de repente cambiamos de rol de papel. Estamos viviendo de repente muchos personajes no a la vez, sino en ciertos momentos, sin perder nuestra esencia. Él viajó mucho a la India y a Arabia y todo eso. Todas sus obras tienen un fondo de lo que es la guerra. La guerra, más que la guerra, es la posición.
es ese combate por la posición, Por el territorio. por el territorio. Por eso esta obra se puede adecuar a cualquier época, a cualquier escenografía, puede ser hasta una escuela, a la oficina del trabajo, donde es la apropiación del poder. A una escuela llega el alumno nuevo, el que ya está ahí, él llega y rompe esa tranquilidad, entonces empieza el bullying, empiezan los manejos, pégale, que podía ser el general, ¿no? Cierra eso, tiene obras también donde, incluso tiene una obra él, donde habla hacia el bullying hacia una niña en una escuela. Otra obra que tiene es el ventríloco, de la cual el ventríloco, el muñeco se le revela al que lo mueve, ¿no? Y el que lo mueve le echa en cara: ¿por qué me desobedeces? Yo te creé, por mí eres lo que eres. Y el muñeco, como tipo de distanciamiento, reacciona y le dice: tú me dices eso a mí, a ti te pasó lo mismo, tú desobedeciste a tu creador. O sea, se refería, no dijo nunca a Dios, ¿verdad? Pero tú también desobedeciste y esto, acabas con la humanidad, terminas con todo, y al último termina diciendo el muñeco: prefiero seguir siendo un muñeco. Entonces sus obras encierran siempre estos temas. Cantante de Guerra en particular trata como eje central a un grupo de soldados que llegan a la finca, casa, granja de una familia, abusan de la mujer, esta queda embarazada, y el padre, que odia profundamente al bando contrario, prefiere cometer uxoricidio, es decir, mata a su propia mujer porque está embarazada de un perro de uno de los enemigos. En este caso, para él es más denigrante el hecho que su mujer pueda parir al hijo del enemigo que la propia muerte de su mujer. Es un tema bastante fuerte, bastante pesado, que no está abordado de ningún sentimentalismo. Finalmente, la obra termina con un monólogo del padre indicándole al público que él hizo eso para enseñarle lo que es la guerra a su hijo, para que su hijo sea un soldado en el futuro que tenga las agallas de luchar y hacer todo lo necesario por su patria. No está muy alejada de la realidad que se vive en Egipto, en Siria, en otros lugares donde realmente hay un odio demasiado fuerte entre esas naciones o pueblos o estados. La propuesta escénica, ¿cómo la desarrollamos? La van a comentar David y Daniel, por favor. Ok, bueno, la propuesta escénica que es una maqueta, la desarrollamos en un tablero de ajedrez. Bueno, serían 6 actores, 3 que estarían vestidos de blanco y 3 de negro, como si fuera un tablero, cada uno sería una pieza. A lo que vamos con querer desarrollarla en un tablero de ajedrez es como un juego de azar. La guerra también, no sabes quién va a ganar, cada quien va moviendo sus piezas, entonces lo vamos a ir haciendo así. Y así el mismo ajedrez es un juego de poder. Entonces primero avientan a los peones y la reina mientras está protegida atrás, cubriéndose y dejando que acaben con los demás. Hasta que termina con la muerte, por jaque mate a la reina, que es la muerte de ella, con ciertos movimientos que pues los peones, que somos la gente de hasta abajo del escalafón, son los que tienen menos movimientos permitidos. Los reyes tienen más permitidos. Sí, de hecho creo que también, bueno, algo que yo ahorita como que mi cabeza asoció es el hecho de que en el ajedrez pues también como que tú vas moviendo las piezas, y es como en la guerra es, ¿no? O sea, generalmente los que van a la guerra y luchan son gente que realmente ni siquiera tiene que ver con la guerra que está, o sea, por la que están peleando, ¿no? O sea, como en Estados Unidos, ¿no? De que van todos los soldados, pero ellos ni siquiera tienen nada que ver con la guerra que está pasando en Medio Oriente, y ahí van, ¿no? Es como ese también, ese tema de esas piezas que nomás los altos mandos van moviendo, pero ellos ni siquiera tienen que ver con eso. Se dice que en la guerra, la primera baja es la verdad. Y en cierto momento de la obra va a haber movimientos fuera de no permitidos, donde al frente se ve la confrontación del hijo y del papá, y atrás a la mujer la están violando los soldados, pero ya movimientos no permitidos, porque así es la vida. Toda estrategia.
¿Me ayudas para ejemplificar una escena? Claro. ¿Puede venir una persona más? No, Otro manejo que vamos a ocupar también va a ser el uso de las lámparas. Lámparas. Cuando están conversando las personas, van a estar señalando la flequita de la también integrando al público, al escenario. La idea es que hay dos equipos, por decirlo. Esta es una obra planteada para 6 actores. 3 van a vestir de blanco, 3 de negro, como 2 juegos de ajedrez. Cada actor va a tener los movimientos basados en una pieza diferente. Por ejemplo, el peón avanzaría de una posición en una, de su lugar a la siguiente casilla. Sigue el turno del otro equipo. El caballo saltaría en L. En el caso de la torre, haría movimientos largos en línea recta. En el caso del actor que esté jugando con los elementos del alfil, haría movimientos en diagonal. Ocasionalmente, según la escena dramática lo requiera, podría haber movimientos en conjunto que sean de acoso o de ataque de una forma ilegal, ya que como en uno de los bandos va a representar al padre, la madre y el hijo, y el otro va a representar a los soldados, ocasionalmente los soldados van a abusar de estas reglas, las van a romper para moverse como se les dé la gana, dramáticamente según cuando la escena lo requiera. En otros momentos una figura nada más puede quedarse fuera del juego y estar teniendo un recuerdo mientras está viendo todo cómo el juego se desarrolla en el centro. Gracias. En cuestión de ya de lo que es la producción y la justificación del proyecto, Jaciel. Bueno, la justificación es como estamos ahorita, ¿no? De utilizar el tablero como punto de rompimiento entre el escena y público. O sea, no es tanto como estamos acostumbrados a entrar mucho a la obra, ¿no? O a involucrarnos con un personaje en sí o en la historia, sino como ya tomando el ajedrez como un juego, ya no es mucho de entrar a la obra, sino de poder despertar con base de como un símbolo tomando el símbolo de juego de ajedrez. Y pues los materiales que son para la escenografía son muy comunes que en trabajos escénicos, por ejemplo el tarimado, pintura y vestuarios. No es algo algo muy difícil de conseguir. Incluso nosotros como compañía, se puede decir así, ponemos la mano de obra. Solo es tanto de contratar muchas personas, bueno, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que es entre equipo o ya formando una compañía, ya poder autoexportarnos. Así exactamente. Yo pego carteles. Y prepararnos, pues, como una preparación para los demás proyectos. Ya terminando, pues esto quedó en este caso nada más como un anteproyecto, no se pudo realizar por cuestiones obviamente de tiempo, compromisos personales y falta de ponernos de acuerdo. Igualmente también quedamos mal con el cronograma, ya que la idea original de la maestra era hacerlo todo vía correo electrónico, redes sociales, pero había miembros del grupo que no tenían acceso a conectarse en cualquier momento. Entonces pues realmente no era un plan tan eficaz. Antes de haberlo realizado hicimos un examen FODA de eso de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Como fortaleza mencionamos que somos un grupo fuerte y sólido que ha trabajado juntos por más de un año. Todos tenemos una excelente preparación física y vocal, juramos, y de interpretación. Tenemos experiencia en textos donde se impone la narrativa. Yo una vez habíamos trabajado los equilibristas y ya habíamos trabajado este encuentro directo con el público narrando en lugar de actuando en acciones, por así decirlo. En cuanto a debilidades, era la poca experiencia que tenemos dirigiendo, ya que para nosotros esta fue la primera vez que lo hacíamos. Poco tiempo libre para calendarizar ensayos y el bajo presupuesto para realmente realizar una producción y lo que hubiéramos necesitado. Como oportunidades, mencionábamos que teníamos maestros que han actuado en la obra, entonces una gran oportunidad tener a maestros
que nos podrían dar su asesoría, su apoyo, sus propias interpretaciones para tener una vista más amplia. Y que están en activos todos. Por otro lado, también el contexto social en el que vivimos hace que la gente comprenda el tema más fácil. Estamos viviendo guerras día a día. Y el año está por terminar, así que teníamos como oportunidad también ser calendarizados para los siguientes ciclos. Y ya las amenazas era que el tiempo no nos permitía terminar el proyecto, que por cuestiones de dinero, salud, alguien decidiera abandonarlo antes, o que el autor no nos concediera los derechos para presentar la obra por fuera, pues también es una amenaza que tenemos que enfrentar. Como conclusiones, pues también me gustaría mencionar que aunque no se concretó el montaje, yo creo que todos aprendimos mucho, desarrollamos muchas ideas, independientemente si en algún futuro no llegamos a hacer un montaje de esta categoría, realmente nos dio muchas posibilidades escénicas el plantear una puesta a escena no de una estética realista, sino de una estética de juego, y todas las cosas tanto buenas como malas que nos pueden traer, ya que se creó todo un nuevo lenguaje. E inclusive en la versión que hicimos del texto tuvimos que todos los diálogos reorganizarlos y reestructurarlos para que fuera uno de jugador blanco, uno de jugador negro, jugador blanco, jugador negro. Entonces muchos diálogos, cuando metimos a la mamá, un personaje que realmente no existe en la obra más que mencionado, le dimos diálogos a ese personaje, se volvieron diálogos demasiado dramáticos o muy fuertes que después teníamos que romper con esta técnica de distanciamiento. Pues técnicamente eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿tú qué quieres agregar? Bueno, aquí yo traigo algo. Sobre el tema de la guerra. La guerra, las confrontaciones comienzan en el corazón de la naturaleza misma. Un ejemplo de ellos es el mar y la tierra, que siempre están en pelea por el territorio. La naturaleza combate consigo mismo. Cuando hablamos de los juegos, cuando éramos niños jugábamos a la guerra, hasta que llegó la razón y oscurece todo. Por eso es tema importante y es atractiva esta obra. Todos nos destruimos, vivimos en un mundo que pues, nos destruimos, todos tenemos miedo de morir y eso es lo que nos aterra. Por eso cuando vemos que algo nos amenaza tratamos de destruirlo. Hay un dicho que dice, prefiero que lloren en su casa que en mi casa. Ese es un dicho mexicano de los sicarios. Solo la gloria, la piedad, la paz y la verdad son los elementos que le dan calma al espíritu. Las personas que tienen estos elementos tienen otros ojos, tienen humanidad. Hay gente que no los tiene y es una venda para ellos, siempre es guerra para ellos. Y para finalizar, la primera baja en la guerra es la verdad. ¿Quieren comentar algo, muchachos, maestra? No sé ustedes, chicos. Digo, sí me parece una propuesta, pues, qué lástima que no se haya podido llevar a escena, pero digo, como proyecto... ¿Te la fiamos? Sí, ustedes se la fiamos. Perdón, yo en eso difiero. Yo creo que hay que hacer trabajo teórico, mucho más, que es lo que necesitamos. Y ustedes están muy carentes de hacer una reflexión teórica, por subirse al escenario, por hacer la práctica, porque hay que hacer la escenografía, porque hay que correr, porque hay que estudiar la letra, de pronto la reflexión queda como en segundo o en tercer lugar. Entonces me parece muy bien que se reflexione. Total, tienen de todas maneras la experiencia actoral en otras materias de otras maneras. A mí me parece que es fundamental la reflexión teórica en ciertas materias. Bueno, entonces, y eso lo agradezco mucho. En todo caso debería también, si no se llega a poner en una escena, que se pudiera por lo menos de una forma imprimir o copiar para que la gente pueda tener acceso a leerlo por lo menos, sí, ¿no? Para que pues, se pueda leer el trabajo y se pueda... De hecho se va a corregir, se va a terminar de corregir toda la redacción para que se quede el documento aquí como acervo formativo. Sí. Digo, de todas formas es una propuesta muy interesante de una forma, digo, porque todos hemos visto
en películas o así, la clásica escena de cuando están los coroneles con mapas de los territorios donde se desarrolla la guerra y cómo mueven las piezas, ¿no? Que en este caso no es un ajedrez, pero a final de cuentas son gente moviendo piezas dentro de un terreno de campo, que es el terreno de batalla. ¿Cómo se puede decir? Pues simbolizado en este caso por un tablero de ajedrez. Y puede ser otro escenario, como decía yo, la escuela, se aplica a muchas partes. Los generales cambian de nombre, cambiamos de personajes. Nada más una pregunta si acaso, ¿cómo por ejemplo, porque habían contemplado que los movimientos de los actores fueran correspondientes a los movimientos de las piezas en el ajedrez? Entonces, había por ejemplo pues ya saben que en una obra pues tenemos ciertos trazos, ¿no? O sea, el trazo, el movimiento y todo, tenemos que saber en qué posición estar, en qué momento. Habían generado un esquema, o sea, de posiciones como si hubiera generado una jugada de ajedrez, sí. Porque en el ajedrez hay ciertas jugadas que tienen una cierta orden de movimiento. Al principio, pero la manipulación esa no obedece, mueve las piezas a su entorno. O sea, al principio sí comienza así como es tú, y ya después empieza un rompimiento. Claro. Sí, yo lo que quería agregar es que tengan siempre claro que gestus quiere decir comportamiento social. Que no lo confundan con exageración ni con caricatura. Porque si no pudiéramos entender, y ustedes ya han visto que Marat sabe, es una obra montada brechtianamente. Y sin embargo, los locos están locos y eso resulta grotesco. No obstante, la asunción que hacen del personaje es absolutamente, casi diría, muy económica, ¿no? No hay esta cosa. Si sucede eso es por situación del mismo actor que hace el personaje, pero no hay exageración ni tremendismos en ese sentido caricaturesco, ¿no? Porque se tiende a creer que el trabajo brechtiano tiene que ser el de la farsa, el del grotesco, el del esperpento, y no necesariamente, no para nada hay que tener en cuenta eso. El mismo Brecht decía, no sé por qué siempre hay como una idea de que el actor brechtiano no siente o no trabaja desde su situación imaginaria. Por supuesto, decía él, que yo estoy totalmente de acuerdo con Stanislavski. Les puedo traer el documento donde dice que él no tiene ningún problema que sus actores sean stanislavskianos. Lo que él quiere es la verdad crítica. Entonces, en esa verdad crítica es donde el actor realiza un esfuerzo de hacer comprender al espectador que hay dos posibilidades, actuar de este modo o actuar de este otro. Ahí está el distanciamiento. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Me parece excelente la explicación.